Hola a todos y bienvenidos al canal Historia de las Finanzas, el espacio donde analizamos los grandes movimientos económicos, los eventos geopolíticos y las fuerzas estructurales que están transformando el sistema financiero global. Hoy vamos a desmenuzar un giro crítico que se ha desarrollado en las últimas 72 horas y que podría tener implicaciones profundas para el oro, la plata y el equilibrio macroeconómico mundial. Lo que ha ocurrido en los últimos 3 días no es ruido, no es un desacuerdo político rutinario, no es otro titular geopolítico diseñado para asustarte y hacerte dar clic. Es un cambio estructural y ocurrió rápido. En menos de 3 días presenciamos la colisión de 2 eventos masivos de importancia global, uno doméstico y otro geopolítico. Ambos apuntan exactamente en la misma dirección para los metales preciosos. El primero fue un choque constitucional sin precedentes sobre la autoridad arancelaria de Estados Unidos, que escaló mucho más rápido de lo que la mayoría de los analistas anticipaba. El segundo fue un ultimátum militar rígido de 10 días emitido a Irán, que podría terminar en un frágil compromiso diplomático o en ataques regionales dirigidos. Y ya sea que esto termine en paz, guerra o algo intermedio, el oro y la plata están actualmente en el centro de una cámara de presión macroeconómica. Ahora, comencemos con el evento que la mayoría cree que se resolvió, pero absolutamente no fue así. Justo antes de comenzar a compilar la investigación para este análisis, apareció un gran titular afirmando que Estados Unidos había aceptado la demanda de Irán de mantener el enriquecimiento de uranio. En la superficie, eso suena a desescalada. Parece que la diplomacia está ganando. Y si eres un observador casual, podrías asumir que eso significa que el oro debería caer bruscamente. Pero aquí está lo que la mayoría no leyó. La fuente no fue la Casa Blanca, no fue el Departamento de Estado, no fue un funcionario estadounidense identificado. Fue un diplomático iraní anónimo citado por medios estatales iraníes semioficiales. Y ese titular apareció exactamente cuando el oro se mantenía firmemente por encima de los $5.100. El momento importa, porque cuando los mercados están extendidos, cuando el posicionamiento está estirado y cuando el sentimiento se inclina fuertemente hacia activos refugio, un titular estratégico de paz puede fabricar debilidad temporal. Pero antes de volver a Irán, necesitas entender lo que acaba de suceder en Washington, porque ahí es donde comenzó la verdadera fractura. La Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión 6-3, declaró ilegales los amplios aranceles globales del presidente Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA. Pausa y procesa eso. El tribunal más alto del país dictaminó que la base legal que sustentaba un año de política arancelaria agresiva simplemente no autorizaba lo que se había implementado. En un clima político normal, eso terminaría la historia. Pero en cuestión de horas, el presidente respondió no retrocediendo, sino pivotando. Firmó una nueva orden ejecutiva imponiendo un arancel global del 10%. Esta vez, utilizando la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, y una ley que no se había usado de esta manera en más de 5 décadas. A la mañana siguiente, elevó ese arancel al 15%, el máximo permitido bajo ese estatuto. En menos de 24 horas pasó de una derrota constitucional al despliegue máximo de una autoridad comercial alternativa y poco utilizada. Esto no es estabilidad. Es improvisación legal al más alto nivel de la política económica. Ahora bien, no aquí está la parte que la mayoría de los analistas está pasando por alto. Los aranceles no desaparecieron, cambiaron de forma. Bajo el marco anterior,
Las tasas efectivas rondaban el 16%. Después del fallo y el giro ejecutivo, las tasas cayeron a un rango de 7% a 15%, dependiendo del país. Aún históricamente elevadas, aún disruptivas, aún inflacionarias, y ahora con un reloj de expiración de 150 días que requiere acción del Congreso para extenderlas. Ese reloj es clave, porque antes del fallo, las corporaciones operaban bajo un régimen arancelario conocido. Era alto, pero predecible. Ahora, la política comercial global tiene fecha de vencimiento. El Congreso debe intervenir. Los tribunales podrían volver a impugnar. Las batallas políticas se intensificarán. La incertidumbre se multiplicó. Y los mercados no valoran la certeza, valoran la probabilidad y valoran el riesgo. Ahora agrega otra capa. Si los aranceles originales bajo la IEEPA fueron declarados ilegales, si las corporaciones que pagaron esos derechos podrían tener derecho a reembolsos. La cifra proyectada, aproximadamente 175.000 millones de dólares reembolsados por un tesoro que ya opera con déficits que superan los 2 billones de dólares al año. Haz ese cálculo. Un gobierno que agrega billones anualmente a la deuda nacional ahora podría deber casi 200.000 millones en reembolsos retroactivos debido a una reversión legal. Eso no es solo desordenado, es estructuralmente desestabilizador. Cuando las bases legales que sustentan herramientas fiscales comienzan a agrietarse, la confianza internacional se erosiona. Y cuando la confianza se erosiona, los administradores de reservas buscan alternativas. Precisamente por eso, los bancos centrales han acumulado cantidades récord de oro en los últimos 3 años. No por un solo titular, sino porque la previsibilidad sistémica se está deteriorando. Ahora, volvamos a la plata. No porque enterrado dentro de este caos arancelario, hay un detalle que casi nadie está discutiendo. Los minerales críticos están exentos bajo los nuevos aranceles de la sección 122. La plata está oficialmente clasificada como mineral crítico. Reflexiona sobre eso. Mientras muchos insumos industriales ahora enfrentan penalizaciones de importación del 15%, la plata no. Eso crea una ventaja relativa de costos para fabricantes que dependen de metales industriales. Paneles solares o vehículos eléctricos, electrónica avanzada, sistemas de defensa. En un momento en que la plata ya está en un déficit estructural de oferta de varios años. El mercado físico ya estaba ajustado antes de este fallo. Las refinerías estaban saturadas. Las casas de moneda soberanas limitaban ventas. Los inventarios de COMEX mostraban tendencia a la baja. Ahora añade una distorsión arancelaria que aumenta los costos de insumos sustitutos mientras deja intacta la plata. Y la presión de demanda se intensifica. Y la plata tiene una identidad dual: activo, refugio y necesidad industrial. Cuando aumenta la incertidumbre macroeconómica, aumenta la demanda como refugio. Cuando cambian las sustituciones industriales, aumenta la demanda física. 2 motores, una restricción de oferta. Eso es combustible. Mientras Washington navegaba ondas de choque legales, Medio Oriente se acercaba silenciosamente a otro umbral. El presidente Trump emitió a Irán un plazo de 10 días para alcanzar un acuerdo nuclear integral o enfrentar una escalada. 2 portaaviones estadounidenses posicionados en la región. Escuadrones avanzados desplegados. La mayor concentración de fuerza en el área desde ataques dirigidos previos. La postura diplomática se suavizó públicamente. Declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores iraní insinuaron posibles marcos. Pero el estancamiento central permanece. Los misiles balísticos,
Desde la perspectiva de Irán, la capacidad de misiles es disuasión. Desde la perspectiva de Israel, es una amenaza existencial. Ninguna de las partes puede ceder completamente sin socavar su seguridad nacional. Eso deja 3 posibles escenarios. Escenario 1. Surge un acuerdo limitado. Se formalizan restricciones nucleares. El tema de misiles se pospone. Se alivian sanciones. Se relaja la postura militar. El oro cae modestamente, quizá 3% a 5%. La plata retrocede un poco más por la compresión del refugio. Escenario 2. Las conversaciones colapsan. Se ejecutan ataques dirigidos. El petróleo se dispara. El oro sube verticalmente. La plata sigue con volatilidad. Las primas de riesgo explotan. Escenario 3. El plazo pasa silenciosamente. Las conversaciones continúan indefinidamente. Los activos militares permanecen posicionados. La tensión hierve a fuego lento. Irónicamente, el tercer escenario puede ser el más alcista a largo plazo, porque la tensión no resuelta incrusta una prima de riesgo permanente en la valoración de activos. Las instituciones no liquidan reservas de oro en entornos ambiguos. Acumulan silenciosamente. Y aquí está lo que hace único este momento. No estamos lidiando con un solo catalizador. Estamos lidiando con catalizadores apilados. Un choque constitucional comercial con consecuencias fiscales. Un enfrentamiento geopolítico con implicaciones militares. Un déficit estructural de oferta de plata. Una deuda nacional de 36 billones de dólares que se expande en más de 2 billones anuales. Cuando múltiples tensiones macro se alinean simultáneamente, los mercados no corrigen profundamente. Suben en escalera, suben, pausa, suben, pausa, suben de nuevo. Eso es lo que estamos presenciando. Oro manteniéndose por encima de 5.100 dólares no es pánico, es posicionamiento. Plata por encima de 84 dólares no es exageración, es ajuste. Y aquí es donde la perspectiva a largo plazo importa. El caso para poseer metales preciosos no se trata de una semana de titulares, se trata de trayectoria. Las trayectorias globales de deuda son insostenibles. Las relaciones comerciales se están fragmentando. La previsibilidad legal se erosiona. Las alianzas geopolíticas se tensan. Estas no son condiciones temporales, son estructurales. Ahora permítanme hablar directamente a quienes están sentados sobre ganancias y se preguntan si vender. La volatilidad aumentará en las próximas 2 semanas. Solo los titulares sobre Irán lo garantizan. Si se materializa un acuerdo, espera una caída. Si ocurren ataques, espera un salto. Si persiste la ambigüedad, espera una subida gradual. Pero la tesis macro subyacente no se ha debilitado, se ha fortalecido. Grandes instituciones continúan proyectando objetivos más altos para el oro hacia 2026. Algunas proyecciones sugieren 5.400 dólares. Personalmente, dadas las presiones acumuladas que estamos observando, eso puede resultar conservador. Mientras tanto, la plata sigue históricamente infravalorada en relación con el oro según métricas de ratio. La relación oro-plata se ha comprimido rápidamente de mediados de los 60 a cerca de 60 en semanas. Si la compresión se acelera hacia 30 o menos en los próximos años, el potencial porcentual al alza de la plata se vuelve asimétrico. Y a diferencia de las monedas fiduciarias, la plata no puede imprimirse. A diferencia de las acciones, no puede diluirse. A diferencia de los bonos, Mots no entra en default, simplemente existe. Física, finita, neutral. Esa neutralidad es poderosa en un sistema polarizado. Antes de cerrar, quiero reiterar algo personal. Cuando inicié este canal, creía que algo grande se estaba gestando bajo la superficie del mercado de metales. Desde entonces,
Cada desarrollo macro ha reforzado esa tesis. No la ha contradicho. La deuda aumentó. La política comercial se fracturó. La tensión geopolítica escaló. La plata física se ajustó. Los bancos centrales acumularon. El patrón no es aleatorio. Y las últimas 72 horas no fueron una sorpresa. Fueron confirmación. Deja un comentario y comparte tu análisis. ¿Acuerdo? ¿Escalada o tensión prolongada? ¿Crees que la crisis arancelaria tendrá un impacto mayor en el oro que el Medio Oriente? Porque las últimas 72 horas no produjeron claridad, produjeron aceleración. Y la aceleración favorece a los activos tangibles. Gracias por acompañarnos en Historia de las Finanzas. Nos vemos en el próximo análisis.